Celso Gamboa, el ministro que protegía al narco. Historias del cartel. Costa Rica tiene una reputación que cuida con orgullo. Sin ejército desde 1948. Sistema judicial respetado. Democracia estable. El país más tranquilo de Centroamérica. Por eso lo que pasó en junio de 2025 sacudió al país como pocas veces en su historia reciente. Un exministro de Seguridad. Un exmagistrado de la Corte Suprema. Un hombre que durante años tuvo en sus manos los secretos más sensibles del sistema de justicia costarricense, arrestado por la DEA, acusado de narcotráfico, y 3 meses después extraditado a Estados Unidos. El primero en la historia de Costa Rica en ser entregado así. Y lo más perturbador de todo, las acusaciones dicen que mientras era el encargado de combatir el crimen, lo estaba protegiendo. Celso Manuel Gamboa Sánchez nació el 21 de abril de 1976 en Carmen, San José. Licenciado en Derecho con maestría en Criminología, sus inicios profesionales se dieron en el Ministerio Público, donde se desempeñó como fiscal adjunto en provincias como Limón, Alajuela y San José. Una carrera impecable sobre el papel. Fiscal primero. Luego funcionario de confianza del gobierno. Luego ministro. Luego magistrado. Gamboa fue ministro de Seguridad entre 2014 y 2015, director de Inteligencia y Seguridad Nacional entre 2013 y 2014, y fue nombrado por el Congreso en 2016 como magistrado de la Sala Tercera del Poder Judicial. La Sala Tercera es la Sala Penal de la Corte Suprema de Costa Rica. El lugar donde se toman las decisiones más importantes en materia de delitos graves. Narcotráfico incluido. Un hombre sentado en esa silla, con acceso a investigaciones en curso, a expedientes confidenciales, a información sobre quién estaba siendo investigado y por qué, vale muchísimo para una organización criminal. Y según la DEA, Gamboa lo sabía perfectamente. Antes de llegar al final de la historia hay que entender el primer escándalo, porque la caída de Gamboa no comenzó en 2025. En 2017, el llamado caso Cementazo sacudió a Costa Rica al revelarse un esquema de corrupción relacionado con préstamos millonarios otorgados al empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento desde China. Gamboa quedó asociado al empresario tras evidenciarse diversas interacciones entre ellos, incluyendo un viaje conjunto a Panamá. La investigación llevó a la suspensión de Gamboa por parte de la Corte Suprema en octubre de 2017. Posteriormente, la Asamblea Legislativa decidió su destitución en abril de 2018, estableciendo el antecedente de que, en la historia reciente del país, un magistrado fue destituido por el Congreso tras un proceso de ese tipo. Eso ya era una señal enorme. Un magistrado de la Corte Suprema destituido por el Parlamento costarricense es algo sin precedente. Pero el sistema lo dejó ir. Sin cárcel. Sin condena penal. Solo fuera del cargo. Y ahí comenzó la segunda etapa de su historia. Tras su salida del Poder Judicial, Gamboa fundó el bufete Celso Gamboa y Asociados y se dedicó a la defensa de casos de alto perfil, varios de ellos vinculados al narcotráfico, lo que amplió su red de contactos en el ámbito penal. También incursionó en el fútbol, asumiendo la presidencia del equipo Limón Black Star en la segunda división de Costa Rica. Lee eso con cuidado. Un exmagistrado, experto en derecho penal, con contactos en todo el sistema judicial costarricense, que comienza a defender narcos profesionalmente. Y que monta un club de fútbol. Las organizaciones criminales usan el fútbol para lavar dinero en toda América Latina. No es nuevo. Pero cuando lo hace alguien con el perfil de Gamboa, con su conocimiento del sistema, con sus conexiones, la combinación es explosiva. Las autoridades de Estados Unidos acusan a Gamboa de ser uno de los principales narcotraficantes de Costa Rica y de facilitar el envío hacia Estados Unidos desde Colombia, a través de Costa Rica.
de cargamentos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares. Según la acusación formal presentada en julio de 2025, conspiró con traficantes internacionales para transportar grandes cantidades de cocaína desde Colombia a través de Costa Rica hacia Estados Unidos y Europa. Costa Rica como puente. No como país productor sino como corredor estratégico entre Colombia y los mercados del norte. Eso ya se sabía que existía. Lo que no se sabía, o lo que muchos prefirieron no ver, es quién estaba facilitando ese corredor desde adentro. Según la acusación, Gamboa usó su red de contactos en el gobierno para obtener información sobre investigaciones antidrogas y venderla a narcotraficantes. Además de presuntamente lavar dinero a través de su bufete de abogados y del club de fútbol Limón Black Star. Eso es lo más grave de todo. No solo movía droga. Vendía información confidencial sobre quien estaba siendo investigado. Eso significa que mientras la DEA y el OIJ seguían pistas, Gamboa podía estar alertando a los mismos objetivos de esas investigaciones. ¿Cuántas operaciones fracasaron por eso? ¿Cuántos narcotraficantes escaparon porque alguien les avisó a tiempo? Eso probablemente nunca se va a saber con exactitud. El 23 de junio de 2025, agentes costarricenses detuvieron a Gamboa bajo orden de la DEA, acusado de tráfico internacional de drogas. Junto a él fue detenido Edwin López, conocido como Pecho de Rata, uno de sus supuestos socios en la red. Y acá viene el detalle que hace este caso único en la historia costarricense. En mayo de 2025, el Congreso costarricense aprobó una reforma constitucional para permitir la extradición de nacionales únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo. Costa Rica históricamente no extraditaba a sus propios ciudadanos. Era una protección constitucional. Los narcos costarricenses lo sabían y lo usaban como escudo. Podían ser arrestados en el país pero nunca enviados a enfrentar la justicia americana, donde las condenas son mucho más severas. Esa protección desapareció en mayo de 2025. Y 2 semanas después arrestaron a Gamboa. El viernes 20 de marzo de 2026, Gamboa y López fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados en un avión de la DEA desde el aeropuerto Juan Santamaría con destino a Texas, convirtiéndose en los primeros costarricenses extraditados en la historia del país. El primer costarricense extraditado a Estados Unidos. Y no era un narco de barrio. Era el exministro de Seguridad de la República. Hay algo en esta historia que va más allá de Celso Gamboa como individuo. Costa Rica construyó durante décadas una identidad basada en la solidez de sus instituciones. Sin ejército, con un poder judicial respetado, con una cultura de legalidad que la diferenciaba del resto de Centroamérica. El caso Gamboa no destruye esa identidad, pero la obliga a hacerse preguntas incómodas. Si un hombre llegó a ser ministro de Seguridad, director de inteligencia y magistrado de la Corte Suprema mientras supuestamente tenía vínculos con el narcotráfico, ¿qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en las instituciones costarricenses? ¿Gamboa era un caso único o la punta de algo más grande? ¿Cuántas investigaciones fueron saboteadas? ¿Cuántos cargamentos llegaron a su destino porque alguien adentro del sistema cerró los ojos en el momento correcto? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía. Y mientras no la tengan, el caso Gamboa seguirá siendo solo la parte visible de algo que probablemente va mucho más profundo. El narco no siempre llega con violencia. No siempre construye ejércitos ni declara guerras. A veces llega con título universitario, traje y cargo público. Se sienta en la silla del que debería combatirlo. Aprende cómo funciona el sistema por dentro. Y lo usa. Eso es lo que hace este tipo de corrupción más difícil de detectar, más difícil de combatir y en muchos sentidos más dañina que cualquier cartel armado. Porque cuando el narco está adentro de las instituciones que deberían combatirlo, ya ganó la mitad de la batalla antes de que nadie lo vea venir.
Celso Gamboa tenía maestría en criminología. Conocía el sistema mejor que nadie. Y según la DEA, usó ese conocimiento exactamente al revés de para lo que debía usarlo. Suscríbete a Historias del Cartel.